El sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos naranjas y rosas, iluminando suavemente la pequeña casa en el campo. Sofía ajustaba su sombrero de paja mientras caminaba por los verdes pastizales. Ella no sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Desde niña, Sofía había soñado con una vida más allá de los límites de su pueblo, pero nunca había imaginado que su destino tomaría un giro tan inesperado al conocer a Emiliano, el joven heredero de una de las familias más ricas del país. Habían pasado semanas desde que se conocieron por casualidad en una feria local. Sofía, con su sonrisa dulce y sus ojos llenos de inocencia, capturó la atención de Emiliano de inmediato. Era diferente a cualquier chica que él hubiera conocido en la ciudad. A pesar de la diferencia de clases, se sintió irresistiblemente atraído por su autenticidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, paseos secretos al atardecer, promesas susurradas bajo las estrellas, y un amor que crecía con cada momento. Pero Sofía sabía, en el fondo, que su relación estaba destinada al fracaso. Los rumores en el pueblo comenzaban a crecer, y cada vez que Emiliano hablaba sobre su familia, su tono cambiaba, su rostro se endurecía. A pesar de ello, Sofía no podía evitar aferrarse a la idea de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Aún así, la semilla de la duda comenzaba a echar raíces en su corazón. Una tarde, mientras paseaban por los campos cercanos, Sofía se detuvo y lo miró a los ojos con seriedad. Tenía algo importante que decirle, algo que había estado postergando por miedo a su reacción. Tomó aire y, con voz temblorosa, soltó las palabras que cambiarían todo: Emiliano, estoy embarazada. La expresión de su rostro cambió de ternura a confusión en un instante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano se apartó de ella, alejándose unos pasos. El brillo en sus ojos desapareció, y Sofía pudo ver cómo su mente procesaba la noticia. No, que esto no puede estar pasando, murmuró, negando con la cabeza. No es el momento, no estoy listo para esto. Sus palabras fueron como cuchillos que desgarraron el corazón de Sofía. ¿Cómo podía el hombre que decía amarla abandonarla justo cuando más lo necesitaba? Sofía intentó acercarse, pero Emiliano levantó una mano, deteniéndola. Mi familia, no puedo defraudarlos. No puedo tener un hijo ahora. La decisión estaba tomada. Antes de que Sofía pudiera decir una palabra más, él se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. El cielo, que antes se veía tan prometedor, ahora parecía sombrío, cargado de nubes oscuras que presagiaban la tormenta que se avecinaba. Sofía cayó de rodillas en el suelo, sintiendo que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el dolor de la traición la consumió. No podía creer que Emiliano la hubiera abandonado así, pero sabía que ahora tenía una nueva vida dentro de ella que debía proteger. Y aunque su corazón estaba roto, también sintió una fuerza que nunca antes había conocido. Sería madre, y nadie, ni siquiera Emiliano, le quitaría eso. El aire del campo era frío aquella mañana en que Sofía se despertó con los primeros síntomas de su embarazo. Las náuseas no eran nada comparadas con el vacío en su pecho. Desde que Emiliano la dejó, se había sentido atrapada en una niebla densa, sin saber cómo continuar. Pero la vida no le dio tiempo para quedarse paralizada. Su madre, Carmen, la esperaba en la cocina con la misma mirada cálida de siempre, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que ella trataba de ocultar. Sofía había intentado ser fuerte frente a su madre, pero Carmen siempre había sabido leerla mejor que nadie. Desde niña, su madre había sido su roca, la persona a la que acudía cuando el mundo se volvía demasiado caótico. Esta vez no sería diferente. Sin embargo, algo en Sofía había cambiado. Ahora era responsable no solo de sí misma, sino también de la vida que crecía dentro de ella. Carmen, sin decir una palabra, colocó una taza de té frente a su hija y se sentó a su lado. El silencio entre ellas hablaba más que cualquier conversación. Finalmente, fue Carmen quien rompió el hielo. No estás sola, hija, dijo suavemente, colocando una mano sobre la de Sofía. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía, pero no por la tristeza,
sino por la mezcla de miedo, alivio y gratitud. Sabía que, aunque Emiliano la había abandonado, su madre siempre estaría allí para ella. Los meses siguientes fueron duros, pero Sofía comenzó a sentir una determinación crecer dentro de ella. Su vientre se abultaba con cada día, y con él, su resolución de ofrecerle un futuro mejor a su hijo. El pueblo parecía hacerse más pequeño con cada paso que daba, como si ya no pudiera contener sus sueños o sus necesidades. Su madre lo entendía. Tal vez sea hora de buscar nuevas oportunidades, le sugirió Carmen una noche, mientras cosía ropas para el bebé que venía en camino. Sofía sabía que su madre tenía razón. El futuro no estaba en esos campos que habían sido testigos de su dolor. Así, después de dar a luz a un hermoso niño al que llamó Santiago, Sofía decidió que era momento de partir. Despedirse del campo fue más difícil de lo que había imaginado, pero el amor por su hijo la impulsó a buscar algo mejor. La Ciudad de México la recibió con el bullicio de los coches, las calles abarrotadas y una sensación constante de estar desorientada. Todo era diferente: el aire, el ritmo, la gente. Las luces de los edificios se sentían abrumadoras, como si la ciudad no le diera ni un respiro. Carmen la acompañó durante los primeros días, ayudándola a instalarse en un pequeño departamento que apenas les daba espacio para moverse. Aún así, ambas sabían que no había vuelta atrás. Este era el comienzo de una nueva vida. El primer desafío no tardó en llegar. Sofía necesitaba encontrar trabajo, pero la ciudad no era como el campo, donde todos se conocían y las oportunidades aparecían de forma más natural. Aquí, era solo un rostro más en una multitud. Después de varios intentos fallidos y entrevistas que no conducían a nada, comenzó a dudar de su decisión. ¿Había sido un error abandonar el único hogar que conocía? Carmen, siempre firme a su lado, la animaba a seguir adelante. Los comienzos son difíciles, pero esto es solo el primer paso, le recordaba con paciencia. Finalmente, tras semanas de búsqueda incansable, Sofía encontró trabajo en una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad. No era lo que había soñado, pero era un comienzo. Las primeras semanas fueron agotadoras. Entre cuidar a Santiago y trabajar largas horas, a menudo se sentía al borde del colapso. Sin embargo, había algo en la ciudad que comenzaba a despertar una nueva Sofía, una versión de ella misma que no conocía, más fuerte, más decidida, más ambiciosa. Cada día que pasaba, la distancia entre la Sofía del campo y la Sofía de la ciudad se hacía más evidente. Ya no era la chica ingenua que soñaba con el amor romántico. Ahora, soñaba con algo más grande, con un futuro donde ella y su hijo pudieran vivir sin depender de nadie. Y aunque el camino aún era incierto, había algo en su interior que la impulsaba a seguir avanzando. Los días en la tienda de ropa transcurrían con rapidez. Aunque al principio Sofía solo atendía a los clientes, pronto comenzó a notar los detalles que hacían que la moda fuera más que simples prendas. La textura de las telas, el corte perfecto de un vestido, el juego de colores que podía transformar una pieza sencilla en una obra de arte. Todo eso capturaba su atención y despertaba en ella algo que nunca había sentido, una verdadera pasión por la moda. Sofía, que en su vida anterior nunca había pensado mucho en su apariencia, comenzó a sentir una chispa creativa que no había descubierto antes. Pasaban las semanas, y su jefe, el dueño de la tienda, notó su dedicación. Doña Rosario, una mujer mayor con una mirada aguda y el porte de alguien que había visto todo en la vida, no era fácil de impresionar. Sin embargo, la curiosidad y el esfuerzo de Sofía no pasaron desapercibidos. Rosario era conocida por su carácter estricto, pero un día, mientras observaba cómo Sofía organizaba los vestidos de una nueva colección, se acercó a ella con una sonrisa leve, casi imperceptible. «Tienes buen ojo para esto, ¿sabías?», le dijo Rosario. Sofía levantó la mirada, sorprendida. «¿Te gustaría aprender más sobre el negocio? No es solo vender ropa, es saber qué buscan los clientes antes de que ellos mismos lo sepan», agregó, dejando la oferta en el aire. Las palabras de Rosario encendieron en Sofía una esperanza que no sabía que tenía. Desde entonces, Rosario comenzó a enseñarle lo que significaba realmente estar en el mundo de la moda.
La tienda era pequeña, pero tenía un flujo constante de clientela. Algunas eran mujeres de la alta sociedad que venían en busca de piezas exclusivas. Sofía observaba cada detalle, como Rosario sabía exactamente qué recomendar, cómo combinaba texturas y colores con maestría. Poco a poco, Sofía comenzó a involucrarse más. Aprendía sobre diseñadores, estilos y tendencias, y sentía que algo dentro de ella crecía, algo que nunca había experimentado en su vida en el campo. Fue durante una tarde lluviosa que apareció Juliana, un personaje que cambiaría la vida de Sofía de formas inesperadas. Juliana era una joven diseñadora que había regresado recientemente de Europa, con una energía contagiosa y una visión fresca sobre la moda. Se presentó en la tienda buscando inspiración y, al ver el interés de Sofía, no dudó en entablar conversación. Juliana, a diferencia de Rosario, era alegre, extrovertida y soñadora, el tipo de persona que hablaba sobre romper barreras y desafiar las normas establecidas. ¿Alguna vez has pensado en diseñar algo?, le preguntó Juliana mientras ambas revisaban las telas. Sofía rió nerviosa, pensando que era una broma. Pero Juliana insistió. Tienes buen gusto, lo noto. Además, no se trata de ser perfecta, se trata de experimentar. Ese comentario resonó profundamente en Sofía. Nunca se había visto a sí misma como alguien creativa, pero, ¿y si Juliana tenía razón? ¿Y si ella pudiera, algún día, crear algo propio? El crecimiento profesional de Sofía fue tan rápido como inesperado. Entre sus largas horas en la tienda y las noches sin dormir cuidando a Santiago, Sofía comenzó a dibujar pequeños bocetos en un cuaderno viejo que había encontrado en su departamento. No eran perfectos, pero cada uno representaba una parte de ella que nunca antes había explorado. De día, seguía aprendiendo de Rosario, y de noche, soñaba con lo que podría llegar a ser. Sin embargo, a pesar de su creciente entusiasmo, los dilemas internos de Sofía no dejaban de acosarla. Entre las responsabilidades como madre y su nueva pasión, a menudo se encontraba al borde de la extenuación. Las dudas la asaltaban constantemente. ¿Estaba siendo egoísta por dedicarse tanto a la moda? Santiago era lo más importante en su vida, pero ¿cómo podía ser la madre que él merecía y, al mismo tiempo, perseguir sus propios sueños? Una tarde, después de un día agotador en la tienda, Sofía regresó al departamento y encontró a su madre jugando con Santiago. Carmen, con su mirada tranquila, la observó en silencio. Sabía lo que su hija estaba enfrentando, y aunque no decía mucho, siempre sabía cuando Sofía necesitaba hablar. Santiago tiene suerte de tener una madre tan fuerte, le dijo Carmen con una sonrisa suave. Pero Sofía, sintiendo el peso de sus decisiones, no podía evitar preguntarse si realmente estaba siendo fuerte, o si estaba fallando en ser la madre que su hijo necesitaba. Las palabras de Juliana también rondaban en su mente. ¿Realmente podía equilibrar ambos mundos? Ser madre y perseguir un sueño que apenas comenzaba a descubrir. El camino no sería fácil, y lo sabía, pero en el fondo, había algo que no podía ignorar, una pasión recién descubierta y una ambición que la empujaba a seguir adelante, aunque el costo fuera alto. La amistad entre Sofía y Juliana creció rápidamente, como una planta que florece bajo la lluvia. Juliana era como un torbellino de energía y creatividad. Cada vez que visitaba la tienda, traía consigo nuevas ideas, historias de las pasarelas europeas y una visión del mundo de la moda que Sofía no había imaginado. Juliana, con su mirada crítica pero alentadora, pronto se convirtió en algo más que una simple diseñadora, era la mentora que Sofía necesitaba. Un día, mientras ambas discutían sobre los cortes de una nueva colección, Juliana soltó una propuesta inesperada: «Quiero que vengas a trabajar conmigo, Sofía». La invitación la tomó por sorpresa, y su corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Juliana le explicó que había empezado a crear su propia marca de ropa y que quería a alguien en quien pudiera confiar, alguien con talento y visión. Y Sofía, con su incansable dedicación y ese ojo natural para los detalles, era perfecta para el puesto. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió emocionada por su futuro. Trabajar con Juliana significaba una oportunidad única, algo que la acercaría más al mundo de la moda que tanto la atraía.
Pero esa misma emoción venía acompañada de una preocupación que no la dejaba dormir por las noches: Santiago. ¿Cómo iba a equilibrar sus nuevas responsabilidades profesionales con el cuidado de su hijo? Aunque su madre siempre estaba ahí para ayudarla, Sofía no podía evitar sentir que le debía más a Santiago, que tal vez, al perseguir sus propios sueños, lo estaba descuidando. Esa noche, sentada en la pequeña mesa de su departamento, con Santiago dormido en la cuna, Sofía contempló las dos direcciones en las que su vida parecía estar tironeada. Por un lado, estaba la oportunidad que siempre había soñado: trabajar junto a Juliana, aprender, crecer en una industria que cada día la fascinaba más. Pero por otro lado, estaba el inquebrantable amor por su hijo, el temor de que su carrera la alejase de él en los momentos más importantes de su infancia. Juliana, intuitiva como siempre, lo notó. Un día, mientras almorzaban juntas en una cafetería cercana, Juliana habló abiertamente. «Sé que es difícil, Sofía. Pero quiero que sepas que yo no te estoy pidiendo que elijas entre tu hijo y tu pasión. Hay formas de hacer ambas cosas, aunque no siempre sea fácil». Las palabras de Juliana la reconfortaron. No era solo una amiga, era una persona que entendía los sacrificios y las complejidades de ser mujer en un mundo que exigía tanto. Sofía, sin embargo, seguía luchando con el dilema en su interior. Cada vez que Santiago la llamaba desde su cuna, con esa sonrisa que hacía que todo su agotamiento desapareciera, Sofía sentía un tirón hacia él. ¿Era justo seguir persiguiendo su carrera cuando Santiago la necesitaba tanto? El conflicto la consumía, y llegó un momento en que, agobiada por la duda, consideró rechazar la oferta de Juliana. Pero el destino tenía otros planes. Un día, la primera gran oportunidad para Sofía llegó de forma inesperada. Juliana había sido invitada a participar en una feria de moda independiente en la ciudad, y necesitaba ayuda para diseñar y presentar una colección rápida y económica. Le pidió a Sofía que colaborara en el diseño de algunas piezas. La idea la aterró al principio: ¿cómo podía ella, alguien sin formación formal en moda, diseñar algo que fuera digno de ser visto? Sofía pasó noches en vela, trabajando en los diseños mientras Santiago dormía a su lado. Cada boceto era una pequeña parte de ella misma, de sus experiencias, sus sueños y, sobre todo, su lucha. Al final, después de semanas de trabajo, lograron completar la colección. La feria fue un éxito inesperado. Una de las piezas diseñadas por Sofía llamó particularmente la atención: un vestido sencillo, inspirado en los campos de su infancia, con detalles bordados que recordaban las flores silvestres que solía recolectar. Esa mezcla de nostalgia y modernidad capturó el corazón de los asistentes. La noticia se esparció rápidamente. Una revista local mencionó la colección en un artículo, y el nombre de Sofía comenzó a resonar en pequeños círculos de la industria. Fue su primer logro importante, un momento que validó todo el esfuerzo y sacrificio que había hecho hasta ese punto. Pero el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Ahora había más expectativas sobre ella, más demandas de su tiempo, más reuniones, más oportunidades, y más dudas. Al regresar a casa después de la feria, con el corazón lleno de orgullo y cansancio, Sofía encontró a Santiago dormido en brazos de su madre. Carmen la miró con la misma calidez de siempre, pero Sofía no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Santiago estaba creciendo rápido, y ella no quería perderse esos momentos, esas primeras palabras, esos primeros pasos. La pregunta que la atormentaba volvía a surgir: ¿estaba haciendo lo correcto? El nombre de Sofía comenzó a resonar en la industria de la moda local. Después del éxito en la feria, las oportunidades llegaron como una avalancha, y con ellas, la presión aumentaba. Juliana, emocionada por los logros de su amiga, no dejaba de presentarla a contactos importantes, invitándola a reuniones, eventos y sesiones de diseño. Para Sofía, cada día era un paso más hacia un sueño que, en algún momento, le había parecido imposible. Sin embargo, ese ascenso meteórico también traía consigo un peso que ella no había anticipado. Las responsabilidades se acumulaban rápidamente. Cada vez había más pedidos, más colecciones por planear, más noches sin dormir. Juliana confiaba en ella como su mano derecha, y Sofía no quería defraudarla.
pero al mismo tiempo, cada nuevo proyecto la alejaba más de Santiago. La culpa comenzó a instalarse en su pecho como una sombra constante. Aunque Carmen seguía ayudando con el cuidado del niño, Sofía sabía que su hijo la necesitaba. Los momentos en que solía pasar con él se redujeron drásticamente, y cada vez que Santiago la llamaba desde su cuna con una risa inocente, ella se sentía partida en dos. Un día, mientras trabajaba en la tienda, una llamada de Carmen alteró su mundo. Santiago se había enfermado de repente, fiebre alta, vómitos, y un llanto inconsolable. Sofía dejó todo de inmediato y corrió de vuelta a casa. Al llegar, vio a su madre meciendo a Santiago en sus brazos, tratando de calmarlo. Su pequeño hijo estaba pálido, sus ojos brillaban con fiebre, y en ese instante, el mundo de Sofía se derrumbó. ¿Cómo no había notado que Santiago estaba mal? ¿Cómo había permitido que su carrera la alejara tanto de lo más importante? Sofía y Carmen llevaron rápidamente a Santiago al hospital. Allí, los médicos les dijeron que la fiebre era producto de una infección viral, algo que no ponía en peligro su vida, pero que necesitaba cuidado constante. Durante las horas que pasó en el hospital, sentada junto a la cama de su hijo, Sofía se enfrentó a una verdad que había estado evitando. En su búsqueda por lograr el éxito, había comenzado a perder el equilibrio entre su vida profesional y personal. Los días siguientes fueron difíciles. Santiago se recuperaba lentamente, pero el evento dejó una marca profunda en Sofía. Por primera vez desde que comenzó a trabajar con Juliana, consideró seriamente renunciar a todo. Cada vez que miraba a su hijo, veía a ese pequeño ser que dependía completamente de ella, y la idea de sacrificar más momentos con él por su carrera la asustaba. Aunque Santiago no tenía palabras para expresar lo que sentía, Sofía podía verlo en su mirada, en cómo se aferraba a ella cuando regresaba a casa después de largas jornadas de trabajo. Al regresar a la tienda, la tensión con Juliana comenzó a hacerse evidente. Juliana, siempre tan ambiciosa y llena de proyectos, no entendía completamente la lucha interna de Sofía. Tienes que estar presente, Sofía. Este es el momento en el que podemos despegar de verdad. No podemos permitirnos frenar ahora, le dijo un día, cuando Sofía le mencionó la necesidad de reducir su tiempo de trabajo para pasar más tiempo con Santiago. Sofía se sintió atrapada. Sabía que Juliana tenía razón desde el punto de vista profesional, la industria de la moda era despiadada y no esperaría a que ella solucionara sus problemas personales. Sin embargo, también sabía que su hijo era lo primero, y que si seguía a este ritmo, terminaría perdiendo lo que más amaba. El conflicto la desgarraba. Juliana, aunque comprensiva en ciertos aspectos, era implacable en su visión del trabajo. Este es el precio del éxito, Sofía, le dijo un día. Hay que estar dispuesta a sacrificar. Pero para Sofía, el sacrificio ya era demasiado grande. Una noche, después de que Santiago finalmente se durmiera, y mientras Carmen la observaba con preocupación, Sofía se sentó a la mesa con sus bocetos, pero no pudo concentrarse. El dilema seguía martillando en su mente: ¿era posible ser una madre presente y, al mismo tiempo, tener una carrera exitosa en un mundo tan demandante? Una mañana, mientras tomaba café en silencio junto a su madre, Carmen habló, sabiendo exactamente lo que su hija necesitaba escuchar. La vida es como una tela, hija. A veces, para que el diseño funcione, tienes que cortar un poco de aquí y añadir allá. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo, pero puedes encontrar la manera de que todo encaje. Sofía reflexionó sobre esas palabras durante días. Quizás no se trataba de elegir entre su carrera y su hijo, sino de encontrar un equilibrio, de ajustar los tiempos, de hacer que las piezas encajaran sin perderse a sí misma en el proceso. Decidió tomar un paso hacia atrás. Habló con Juliana y le explicó que, aunque seguía comprometida con el proyecto, necesitaba reorganizar sus prioridades. La conversación fue difícil. Juliana, al principio, no lo comprendió del todo. Para ella, Sofía era parte esencial de su éxito, y la idea de que su amiga redujera su implicación la frustraba. Pero, al final, Juliana aceptó. Ambas sabían que la relación había cambiado, y aunque seguían siendo amigas,
el rumbo profesional de Sofía tomaría un camino diferente. Sofía empezó a equilibrar mejor su vida. Santiago volvió a ser su prioridad, y aunque no abandonó por completo el mundo de la moda, comenzó a trabajar en proyectos más pequeños, manejando su propio tiempo. Los éxitos no desaparecieron, pero ahora llegaban a un ritmo más sostenible, uno que le permitía ser la madre que Santiago necesitaba y, al mismo tiempo, perseguir su pasión sin desmoronarse en el proceso. Después de la conversación con Juliana, Sofía sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que había tomado la decisión correcta al reducir su carga de trabajo, pero también temía que eso afectara su progreso en la industria. Ahora, con más tiempo para dedicar a Santiago, el reto era aprender a equilibrar ambos mundos, ser madre y diseñadora sin sacrificar ni uno ni otro. Los primeros días en esta nueva etapa fueron extraños, como si el ritmo acelerado al que había estado acostumbrada de repente se hubiera frenado. Sin embargo, el rostro de Santiago le daba la tranquilidad que necesitaba. Cada mañana, despertarlo, darle el desayuno y jugar con él se convirtieron en pequeños momentos que antes daba por sentados. Santiago crecía rápido, y Sofía se dio cuenta de cuánto había cambiado en los meses que estuvo tan concentrada en su carrera. Estar presente para él la llenaba de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Al mismo tiempo, Sofía no abandonó la moda. Con el apoyo de su madre, que siempre la animaba a seguir adelante, comenzó a trabajar en proyectos más pequeños desde casa. Utilizó el comedor como su taller improvisado y retomó los bocetos que había dejado a medias. Ya no trabajaba bajo la presión de Juliana o de grandes eventos, sino bajo sus propios términos. Se enfocó en crear piezas únicas, inspiradas en su propia historia, en los campos donde creció, y en las nuevas experiencias como madre. Su pasión por la moda se renovó, pero ahora había un equilibrio en su vida que antes no existía. Todo parecía encaminarse. Sofía había encontrado un ritmo que funcionaba, pasaba las mañanas con Santiago, y por las tardes, mientras él dormía o jugaba con su abuela, ella se dedicaba a sus diseños. Con el tiempo, comenzó a recibir pedidos personalizados, lo que le permitió generar ingresos sin tener que sacrificar tiempo con su hijo. Había recuperado la confianza en su capacidad de manejar ambas responsabilidades, y aunque la industria de la moda seguía siendo desafiante, Sofía estaba construyendo su propio camino, uno donde no tenía que elegir entre ser madre y profesional. Sin embargo, un nuevo conflicto externo estaba a punto de desestabilizar esa tranquilidad recién alcanzada. Una tarde, mientras Sofía estaba terminando un encargo para una clienta, recibió una llamada inesperada. Al principio, pensó que era una consulta más sobre un pedido, pero la voz del otro lado de la línea la dejó paralizada. Era Emiliano, el padre de Santiago. Después de más de 2 años de completo silencio, Emiliano reaparecía en su vida. Su voz era más seria, más madura, pero también llena de urgencia. «Necesito verte, Sofía», dijo, dejando a Sofía sin palabras. Durante todo ese tiempo, Emiliano había desaparecido de su vida sin mirar atrás, sin hacerse responsable por el hijo que ambos compartían. La sola mención de su nombre despertaba en Sofía un torbellino de emociones, ira, dolor y sobre todo, miedo. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Emiliano explicó que estaba en la ciudad y que quería conocer a Santiago. «Sé que cometí un error al alejarme, pero quiero enmendarlo», dijo. Las palabras resonaban en la mente de Sofía. Durante todo ese tiempo, había aprendido a ser madre por su cuenta, a no depender de nadie. Emiliano no había sido parte de sus vidas, y Santiago no conocía otra figura paterna que no fuera su abuelo. ¿Qué derecho tenía ahora de presentarse y exigir un lugar en la vida de su hijo? Sofía, con el teléfono aún en la mano, se hundió en el sofá. Todo el equilibrio que había construido comenzaba a tambalearse. La posibilidad de que Emiliano volviera a sus vidas traía consigo preguntas complicadas. ¿Debería permitirle ver a Santiago? ¿Qué impacto tendría en la vida de su hijo? Y lo más importante, ¿podía confiar en que Emiliano no los lastimaría de nuevo? La incertidumbre la asfixiaba, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Decidió hablar con su madre primero. Carmen, siempre tan sensata, la escuchó en silencio.
Emiliano fue un cobarde al dejarte, eso lo sabemos, dijo Carmen. Pero si realmente ha cambiado, tal vez Santiago tenga derecho a conocerlo. Las palabras de su madre eran sabias, pero también cargadas de dudas. Sofía sabía que no podía tomar esta decisión a la ligera, y aunque su instinto le decía que protegiera a su hijo, también entendía que el pasado de Emiliano no era tan simple. El encuentro con Emiliano se concretó unos días después. En una cafetería discreta del centro, Sofía se encontró cara a cara con el hombre que una vez había amado, y que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Emiliano se veía diferente, más serio, más consciente del peso de sus acciones. Se disculpó, reconociendo el dolor que había causado. No espero que me perdones, pero quiero ser parte de la vida de Santiago, dijo con voz firme. El conflicto interno de Sofía era palpable. ¿Debería darle a Emiliano la oportunidad de conocer a su hijo? ¿O debería cerrar esa puerta para siempre y proteger a Santiago de cualquier posible daño emocional? El dilema la atormentaba, pero ahora no era solo una cuestión de su propio dolor, sino de lo que sería mejor para su hijo. Con el paso de los días, Sofía continuó buscando respuestas en su relación con Santiago. Cada vez que lo veía jugar, reír o simplemente dormir tranquilo, sabía que su decisión no sería fácil. Al mismo tiempo, los encargos de moda seguían llegando, y ella debía concentrarse en su trabajo. Era un momento crítico en su vida, donde el pasado y el presente se entrelazaban de forma inevitable, y Sofía sabía que debía enfrentarlo con el mismo coraje con el que había enfrentado tantos otros desafíos. El día del encuentro entre Santiago y Emiliano había llegado, y Sofía no podía controlar el torbellino de emociones que la invadían. Llevaba semanas preparándose para este momento, pero ahora, mientras esperaba en un parque con Santiago a su lado, el miedo, la incertidumbre y el dolor del pasado volvían a golpear su corazón con fuerza. Santiago, ajeno a lo que estaba por suceder, jugaba alegremente en el columpio, sus risas inocentes llenando el aire. Sofía lo observaba, con la mente dividida. ¿Estaba haciendo lo correcto al permitir que Emiliano, el hombre que los había abandonado, entrara en la vida de su hijo? De pronto, lo vio a lo lejos. Emiliano caminaba hacia ellos, con el rostro serio y los hombros algo encorvados, como si también sintiera el peso del momento. A medida que se acercaba, Sofía sintió como su pecho se apretaba. ¿Cómo reaccionaría Santiago? ¿Y si Emiliano no cumplía con las expectativas que había levantado? Cada paso que Emiliano daba hacia ellos parecía alargar el tiempo, como si el destino de todos estuviera a punto de definirse en esos breves minutos. Cuando Emiliano llegó frente a ellos, se detuvo, mirando primero a Sofía y luego a su hijo. Santiago, curioso, dejó de jugar y lo observó con los ojos abiertos de par en par. El silencio entre ellos era denso. Finalmente, Emiliano se agachó a la altura del niño y le sonrió. «Hola, Santiago», dijo suavemente. Sofía contuvo el aliento, esperando alguna reacción de su hijo. Al principio, Santiago lo miró con desconfianza, escondiéndose un poco detrás de su madre. Pero, como era típico en él, su curiosidad innata lo llevó a dar un paso adelante, examinando a ese hombre desconocido que parecía tan interesado en él. Durante los siguientes minutos, Emiliano trató de conectar con Santiago, hablando suavemente, haciendo preguntas simples y mostrándose paciente. Santiago, por su parte, comenzó a relajarse poco a poco, respondiendo con monosílabos al principio, pero luego soltando una sonrisa tímida cuando Emiliano hizo un comentario divertido sobre los columpios. Sofía observaba todo desde una distancia prudente, sus emociones en conflicto. Por un lado, veía a su hijo comenzar a abrirse a ese hombre que tanto daño le había causado a ella, y por otro, sentía una profunda necesidad de protegerlo de cualquier decepción futura. Emiliano había cambiado, eso era evidente. Ya no era el joven despreocupado que la había dejado sin explicación. Parecía más consciente, más humilde, y Sofía no podía evitar preguntarse si de verdad estaba dispuesto a enmendar sus errores. Pero el miedo seguía presente. ¿Podía confiar en él? ¿O esta era solo otra promesa vacía que acabaría rompiendo el frágil equilibrio que había construido para ella y su hijo? El encuentro duró poco más de una hora.
Santiago, a su corta edad, no entendía la profundidad del momento, pero disfrutó del tiempo jugando y riendo con Emiliano, como si fuera solo una tarde más en el parque. Para Sofía, sin embargo, cada minuto estuvo cargado de tensión. Cuando finalmente se despidieron, Emiliano le pidió a Sofía hablar a solas. Mientras Santiago corría hacia los juegos, Emiliano se volvió hacia ella, con una expresión seria. «Gracias por dejarme verlo», dijo con sinceridad. «Sé que tienes tus razones para no confiar en mí, y no te culpo. Pero quiero formar parte de su vida, Sofía. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo hacer lo correcto de ahora en adelante». Las palabras de Emiliano eran contundentes, pero Sofía sabía que no bastaba con promesas. «No voy a permitir que entres y salgas de su vida cuando te plazca», respondió, su voz firme pero cargada de emociones. «Si quieres ser parte de su vida, vas a tener que demostrar que no te vas a ir de nuevo». El dilema emocional de Sofía era intenso. En su mente, seguía viendo a Emiliano como el hombre que la abandonó en el momento más vulnerable de su vida, pero en su corazón, sabía que Santiago tenía derecho a conocer a su padre, siempre y cuando eso no implicara más dolor. El miedo a que Emiliano lastimara a su hijo la mantenía en constante alerta, y la decisión de darle una oportunidad no era fácil. Esa noche, después de acostar a Santiago, Sofía sintió el peso emocional de todo lo que estaba sucediendo. Su mente era un campo de batalla entre la necesidad de proteger a su hijo y la posibilidad de ofrecerle una oportunidad de tener una relación con su padre. Carmen, como siempre, estaba allí para apoyarla, pero incluso ella sabía que esta era una decisión que solo Sofía podía tomar. Al mismo tiempo, la vida profesional de Sofía continuaba avanzando. Las demandas en su carrera seguían creciendo. Ahora que había empezado a recibir más encargos, las expectativas también aumentaban. A pesar de que había encontrado cierto equilibrio entre su vida personal y profesional, el éxito traía consigo nuevas responsabilidades. Clientes exigentes, fechas límite ajustadas, y la constante presión de mantenerse relevante en una industria tan competitiva comenzaban a pesar más de lo que ella había anticipado. Cada nuevo encargo significaba menos tiempo para Santiago, y eso la atormentaba. Sofía sabía que tenía que tomar decisiones difíciles. La posibilidad de expandir su negocio era real, pero eso implicaba más horas de trabajo, menos tiempo para su hijo y, probablemente, una complicación mayor si Emiliano decidía quedarse en sus vidas. El futuro era incierto, y ella debía encontrar una manera de seguir creciendo sin sacrificar la estabilidad que tanto le había costado construir. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, recibió una oferta para participar en un evento de moda importante en la ciudad. Era la oportunidad que siempre había soñado, pero el peso de la decisión era abrumador. Participar significaría volver al ritmo frenético que había dejado atrás, y con Santiago aún tan pequeño, y con Emiliano tratando de involucrarse en sus vidas, ¿realmente podía permitírselo? Sofía se quedó mirando sus bocetos, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Sabía que tenía el talento para lograrlo, pero también sabía que su corazón estaba dividido entre dos mundos. ¿Cómo encontraría el equilibrio perfecto entre ser la madre que Santiago necesitaba y la diseñadora que siempre había soñado ser? El futuro de Sofía estaba lleno de promesas y desafíos, y aunque el camino no estaba claro, sabía que tendría que tomar decisiones difíciles para proteger lo que más amaba. El encuentro entre Emiliano y Santiago no fue un evento aislado. Con el tiempo, Emiliano comenzó a estar más presente en la vida de su hijo, cumpliendo con su promesa de no desaparecer. Al principio, Sofía supervisaba cada visita con cautela, observando de cerca cómo se desarrollaba la relación entre ambos. Santiago, con su inocencia y corazón abierto, aceptó rápidamente a Emiliano. Le hacía preguntas con la curiosidad típica de un niño pequeño, y poco a poco, empezaron a compartir momentos, paseos por el parque, tardes jugando con pelotas y meriendas sencillas. Sofía, sin embargo, luchaba con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, era un alivio ver que Emiliano no había huido de nuevo. A pesar de sus propios sentimientos, estaba claro que él se estaba esforzando por cumplir su papel como padre. Pero, por otro lado,
Sofía no podía dejar de sentir un nudo en el estómago cada vez que los veía juntos. El miedo de que Emiliano pudiera herir emocionalmente a Santiago la mantenía siempre alerta. Las viejas heridas que él había dejado en ella no se cerraban fácilmente, y aunque quería confiar en que él había cambiado, aún había una parte de ella que desconfiaba. Los dilemas de Sofía se intensificaron cuando Emiliano pidió tener más tiempo con Santiago, sugiriendo pasar un fin de semana juntos. La idea la tomó por sorpresa y despertó todas sus inseguridades. ¿Cómo podía estar segura de que Emiliano no iba a desilusionar a su hijo? ¿Qué pasaría si Santiago se encariñaba demasiado con su padre solo para ser abandonado otra vez? La sola idea de darle a Emiliano tanto poder en la vida de Santiago la aterraba. Sin embargo, también sabía que si seguía poniendo barreras entre ellos, su hijo podría resentirla algún día. En paralelo, la vida profesional de Sofía seguía acelerándose. La invitación para participar en el evento de moda estaba cada vez más cerca, y los preparativos la absorbían más de lo que había previsto. El evento era una oportunidad de oro. Estar en esa pasarela podría consolidar su lugar en la industria y llevar su carrera a un nivel que nunca imaginó. Los días se llenaban de bocetos, llamadas, pruebas de ropa y reuniones con proveedores. Sofía se sentía dividida, atrapada entre el deseo de cumplir su sueño y la necesidad de mantener la estabilidad emocional de su hijo. Carmen, siempre observadora, notó el desgaste de su hija. «Estás haciendo demasiado, Sofía», le dijo una noche mientras cosía uno de los vestidos para la colección. «No puedes estar en dos lugares a la vez». Las palabras de su madre resonaron en ella, pero Sofía no quería admitir que Carmen tenía razón. Se negaba a renunciar a su carrera justo cuando estaba a punto de despegar, pero también sabía que Santiago necesitaba de su presencia más que nunca. El dilema se hizo aún más agudo cuando, 2 semanas antes del evento, Juliana reapareció en su vida con una propuesta inesperada. Había estado siguiendo los avances de Sofía y, aunque su relación profesional había cambiado, Juliana siempre había admirado su talento. «Quiero que colaboremos en una colección juntas», le propuso. «Esta es una oportunidad para ambas de mostrarnos como un equipo fuerte». La oferta era tentadora. Trabajar de nuevo con Juliana podría abrirle puertas que ella no podría alcanzar sola, pero al mismo tiempo, significaba más trabajo, más presión y menos tiempo para Santiago. Sofía se sentía al borde del colapso emocional. Cada decisión que tomaba parecía llevarla más lejos de lo que realmente importaba. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, Santiago comenzaba a notar su ausencia. El niño, antes tan risueño y tranquilo, empezó a pedirla más. Una noche, cuando regresó de una reunión con un proveedor, encontró a Santiago despierto, llorando. El agotamiento y la culpa la abrumaron. Abrazó a su hijo y no pudo contener las lágrimas. ¿En qué momento había comenzado a perderse en la carrera por el éxito? Pero el verdadero desafío inesperado llegó justo en medio de todo esto. Sofía recibió una llamada de la escuela de Santiago. Habían notado que el niño estaba más retraído, menos participativo en clase, y recomendaban que hablara con él para averiguar si algo estaba sucediendo en casa. El corazón de Sofía se detuvo. Aunque Santiago no podía expresar en palabras todo lo que sentía, ella sabía que su ausencia y el cambio en su dinámica familiar estaban afectándolo más de lo que había imaginado. Entre su padre, que ahora ocupaba un lugar más presente en su vida, y su madre, que estaba cada vez más ausente por el trabajo, Santiago comenzaba a sentir la inestabilidad que Sofía tanto había tratado de evitar. La llamada de la escuela fue el golpe que necesitaba para despertar. Había estado tan enfocada en su éxito profesional que no se había dado cuenta de que lo más importante estaba resquebrajándose frente a ella. Sofía se sentó esa noche, después de acostar a Santiago, y reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses: Emiliano, su carrera, el evento de moda, la oferta de Juliana. Todo era un caos, y por primera vez, tuvo que preguntarse si realmente valía la pena seguir corriendo a ese ritmo. Al día siguiente, decidió hablar con Emiliano. Le pidió que fuera honesto sobre sus intenciones con Santiago. La conversación fue larga y difícil, pero al final, Emiliano le aseguró que no tenía intención de desaparecer de nuevo.
Lo quiero, Sofía, le dijo con una sinceridad que ella no había visto antes. Sé que te fallé, pero no pienso fallarle a él. A pesar de sus temores, Sofía comenzó a considerar que quizás Emiliano realmente merecía una segunda oportunidad con su hijo. Sin embargo, su propio dilema seguía sin resolverse. ¿Podría Sofía seguir persiguiendo su éxito en el mundo de la moda sin perder lo más valioso en su vida? El evento estaba a la vuelta de la esquina, y Juliana esperaba una respuesta sobre la colaboración. El tiempo se agotaba, y Sofía sabía que debía tomar una decisión que afectaría el rumbo de su vida. Después de semanas de desvelo y tensión, Sofía tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Sentada en su pequeño taller, rodeada de bocetos y telas, respiró profundamente y aceptó que, aunque amaba la moda con todo su ser, su prioridad era Santiago. Los últimos meses le habían enseñado una lección dura: no podía ser todo para todos, y, sobre todo, no podía seguir exigiéndose más de lo que era capaz de dar. El evento de moda que tanto había anticipado seguía en pie, pero decidió no participar de la manera en que lo había planeado originalmente. Sofía llamó a Juliana y, con una voz tranquila pero firme, rechazó la colaboración que le había ofrecido. Aunque la idea de trabajar nuevamente juntas era tentadora, sabía que aceptar significaría sacrificar tiempo valioso con su hijo. Juliana, aunque decepcionada, comprendió. «Te respeto por elegir lo que es mejor para ti y para Santiago», le dijo. «Esto no es el fin, Sofía. Solo el principio de algo más grande cuando estés lista». En lugar de expandir su marca de manera agresiva, Sofía decidió mantenerse fiel a su estilo, creando piezas únicas, hechas a mano, que le permitieran trabajar a su propio ritmo. Se centró en una pequeña clientela que valoraba el arte y la dedicación detrás de cada prenda, lo que le permitió equilibrar sus responsabilidades como madre sin renunciar completamente a su pasión por la moda. Era una elección que no le daría la fama rápida que a veces había soñado, pero le brindaba algo mucho más valioso: la paz y la estabilidad que tanto necesitaba. En cuanto a la relación entre Emiliano y Santiago, esta continuó evolucionando. Aunque al principio Sofía mantenía una actitud vigilante, comenzó a bajar sus defensas a medida que veía el esfuerzo genuino de Emiliano por estar presente. Santiago, cada vez más unido a su padre, se beneficiaba de la atención y el cariño de ambos. Con el tiempo, Sofía aprendió a aceptar plenamente la nueva dinámica familiar. Aunque Emiliano no podría cambiar el pasado, estaba decidido a construir un futuro mejor para su hijo, y Sofía llegó a reconocer que darle esa oportunidad a Santiago también era parte de su responsabilidad como madre. La transformación más grande, sin embargo, ocurrió dentro de Sofía misma. Al reflexionar sobre todo lo que había vivido, comprendió que su valor no estaba solo en su éxito profesional, sino en su capacidad de adaptarse, de aprender y de amar profundamente. Ser madre, diseñadora, hija y mujer no eran roles que tuvieran que competir entre sí, que eran partes integradas de quien ella era. A lo largo de su viaje, Sofía descubrió que el verdadero éxito no se medía solo en términos de logros profesionales o prestigio, sino en la capacidad de mantenerse fiel a lo que realmente importaba. Al principio, había creído que sacrificaría su sueño por la maternidad, pero lo que encontró fue mucho más profundo: una manera de vivir que le permitió ser tanto madre como artista, sin perderse a sí misma en el proceso. Las dificultades que enfrentó con Emiliano, la presión del éxito y las dudas sobre su papel como madre la transformaron en una mujer más fuerte, más consciente de sus prioridades y más segura de su capacidad para tomar decisiones valientes. La lección más importante que aprendió fue que el equilibrio no siempre significa distribuir el tiempo de manera perfecta entre el trabajo y la familia, sino saber cuándo decir no, y cuándo darse el espacio para respirar y vivir plenamente. Sofía finalmente encontró ese equilibrio en sus propios términos, construyendo una vida rica en amor y pasión, sin renunciar a lo que más le importaba: su hijo, su arte y su paz interior. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.